Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería un abogado. ¿Qué es un podcast? No sé, escuchar de Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Tengo frente a mí a Franco Sasso Videla, nuevamente con la férula en su rodilla. ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, todavía es como un amuleto esta férula, ¿no? Solo grabamos conmigo así con la rodilla así, pero este es el último podcast grabado así. Nuestro episodio 2 ya es... El viernes me lo sacan, espero que me saquen esto de la pierna, por Dios. Manu, ¿cómo andás? Bien, me gustó la solemnidad con la que Franco habló de su férula. Bueno, Un amuleto. está dolorido. Siento que todo tiene un nivel de análisis como muy profundo en tu vida, ¿no puede ser? Puede ser. Qué incómodo. Se puede decir que sí. Tengo una consulta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, les preguntamos a la gente de qué querían que hablemos. Dijeron varias cosas. Dijeron, entre ellas, por ejemplo, que hablemos del Diego. Este no es un podcast de fútbol, pero podemos hablar de Diego. No lo vamos a hacer en este podcast. Es un hecho social, el Diego. Sí. Bueno, podemos... Hay un texto No de... importa. Vendelo, listo, ya está vendido. Está vendido. ¿Está vendido? Está vendido el Yo podcast. recomiendo rápido un texto de Sacheri. Me van a tener que disculpar. Es otro tema, pero no importa. Seguimos. Si querés, la dejo a Manu con el tema principal del día de hoy. Vamos con ella entonces. Sumo la recomendación, la lectura del texto de Sacheri por Apo, que es la verdadera posta, digamos. Si no quieren leerlo, pueden escuchar. Y sí, hoy vamos a hablar de encuestas. Un poco porque nos preguntamos por qué nos gustan tanto, ¿no? En las discusiones que tenemos siempre con nuestros compañeros de trabajo, en las mesas familiares, entre nosotros, siempre citamos las cifras. Digo, bueno, no, pero una encuesta de cualquier entidad que sea incluso es de pronto válida para cualquier argumentación que estemos dando. Pero al mismo tiempo, sin ir más lejos, en las PASO de las elecciones nacionales, la pifiaron bastante, digamos. Entonces, hace tiempo que se viene cuestionando la factibilidad, la credibilidad de las encuestas. Y bueno, nos preguntamos por qué. La idea es un poco como, bueno, empezar a pelotear si sirven, si no, si cumplen su función, si no cumplen su función, si sus errores son mayoritarios o en realidad son minoritarios y por eso son tan relevantes. Sí, yo no sé si le pifiaron igual, ¿eh? Yo creo que vimos las que le pifiaron. Que es algo ya muy particular. Si quieren nos podemos empezar a meter ahí, pero yo creo que las encuestas como que atraviesan la vida en general, ¿no? Y son un poco más que el general de lo que son solo las encuestas de opinión que vamos encontrando a lo largo de lo que son los momentos electorales, donde es muy álgido el quién tiene la mejor encuesta. O me acuerdo en 2015, cuando se fue a balotage, la gente estaba loca por conseguir una encuesta de balotage. A ver, me cuentan algunos allegados que en el búnker de Scioli fue una locura, ¿no? Yo tengo las encuestas del balotaje acá en la mano y un nivel de crispación tremendo. Yo les propongo, antes de adentrarnos en el tema de la actualidad y de las encuestas así como más conocidas o que tuvieron mayor
peso a nivel mediático, quizás. Entrar por el lado de la experiencia personal. Ustedes, las últimas encuestas de las que participaron, de las que respondieron, de las que formularon. Bueno, tenemos a un semi-especialista en consultoría, metodología y consultoría. Así que les propongo eso como para arrancar suave, tranquilo. Como dice Doris, suave. No, dice Nemo, suave. La tortuga es la de suave, me parece. Bueno, está como drogada. Entendiste. La última encuesta que yo hice fue una encuesta interna del trabajo. Yo trabajo en un ente gubernamental acerca de la satisfacción con la comunicación interna. Que debo decir, además, metodológicamente estaba muy mal. No tenía no cumplía ninguno de los requisitos que ahora espero que Fran después pueda profundizar. Y mis compañeros de trabajo son en su mayoría sociólogos, por lo tanto, lo que hicimos antes y durante de responder la encuesta fue criticarla fuertemente. Es muy de sociólogo, ¿no? Como tener esa mirada sociológica constantemente. Hay que aflojar un poco. Bueno, cuando te mandan una encuesta por WhatsApp y le decís, no, bueno, pero pará, ¿cuál es la unidad de análisis? Y el método, y en vez... Sí. O también nos pasa que somos como una especie de gurú, ¿no? Che, estos saben de opinión pública, a ver, te paso una encuesta, a ver si me decís. Y qué sé yo, ¿viste? No sé, hay que ver un poco más. Mi experiencia con las encuestas es como muy rara, porque generalmente me dedico a procesarlas y armar informes a partir de ellas. Pero yo creo que nos encontramos todo el tiempo con encuestas. Constantemente. El otro día estaba viendo un partido de básquet por el NBA League Pass con el celular y de repente te tira, no sé, están por tirar un libre y te tiran la encuesta de ¿va a invocar o no va a invocar? O ¿quién va a tener el mejor porcentaje de triple del partido? Todo el tiempo, se usa todo el tiempo eso. Está como constantemente atado a nuestras vidas. Como si todo tuviera que ser, digamos, un número o una probabilidad o una estadística. ¿Respondés encuestas al azar en Twitter? Sí, todo el tiempo. ¿Cuáles son las que más te gustan? Y las que tienen que ver con ese tipo de cosas medio también azarosas, como a que, no sé, de 3 tiros libres, ¿cuántos va a meter Messi en un partido? Ese tipo de cosas son las más interesantes. Como las más de color son más interesantes. Las más nobles a veces como que tienen cierto espíritu de ser las más metodológicamente bien armadas y de repente la vez que está en Twitter dando vuelta, ¿viste? Decís, no hay nada metodológicamente bien armado si está haciendo una encuesta en Twitter. A mí me gustan también las de Twitter. Me gusta más responder igual esas donde como que reafirmás tu punto de vista y querés que crezca cuando te preguntan, por ejemplo, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Alberto Fernández, Mauricio Macri? Y votás a Alberto Fernández una y otra vez para que eso se refleje. Es como... Sí, no me pasa. Bueno, al resto de la humanidad. Me gustan esas donde parece que tu opinión está impactando realmente en el resultado. Esas me entusiasman. A mí me gusta... ¿Qué decir? Podemos hacer una encuesta a ver qué piensa la gente de a quién votaste en las últimas elecciones. ¿Sobre mí? Sí, no lo digas. Me parece que... No, pero es un voto cantado. No, yo les quería contar que mi experiencia personal, yo decidí estudiar sociología en base a un consejo que me dio un amigo en la última clase de la secundaria. Teníamos ahí una computadorita, ¿no? Y de la nada, él me dice, bueno, vemos el programa, vieron que hay como un resumen de lo que se trata la carrera de sociología, que saca la UBA, que dice, bueno, esto, se trata de esto, el plan de estudios. Bueno, lo leímos juntos y me dice, en definitiva, ¿te gusta hacer encuestas? ¿Te gusta responder encuestas? Yo dije, sí, bueno, estudia sociología. Él sin saber lo que era la sociología, solamente leyendo un poquito ahí y con el preconcepto de lo que él suponía que hacía un sociólogo. Bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de encuestas después de recibirnos. Bueno, muchas veces nos mandan a encuestar. De hecho, una de las chicanas más conocidas en el rubro es ese. Es, ustedes encuestan y nada más. Andás en encuestas. Franco, decime vos, ¿qué es una encuesta? Es muy difícil. Cuando hablamos de encuesta, hablamos de una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo, por lo menos técnicamente. Esa salida de sociólogo es tremenda. Esto es complejo. Sí. Pero técnicamente la encuesta va para... O sea, es una técnica metodológica cuanti, ¿sí? Cuanti quiere decir cuantitativo, que quiere decir, digamos, con números, para ser sencillos y poco precisos. La encuesta se usa y se popularizó sobre todo en los años 50 en Estados Unidos, generalmente
por este lado, por el electoral, ahí teníamos un par de datos de color que no los recuerdo ahora, pero creo que los vamos a mencionar. Y es parte como de una estructura teórica, que lo que fue, digamos, el estructural funcionalismo, que fue, digamos, para la sociología lo más, si querés, mainstream en esa época. Y es un instrumento que se popularizó en esa época y que nunca paró, digamos. Tiene sus críticas, sobre todo en los 70, en esos momentos se le hicieron críticas, y tiene muchísimas críticas y sobre todo también muchas críticas de parte de los que han hecho encuestas, como conceptos que podemos ir desarrollando, charlando a lo largo del capítulo de hoy, como lo que es la espiral del silencio, por ejemplo, o esto de pensar que todo el mundo va a decir la verdad cuando contesta una encuesta. Hay puntos ahí para discutir. Tiene un fundamento estadístico. Y la encuesta, a diferencia de lo que es el cuestionario... Eso era mi segunda pregunta. ¿Qué es, digamos, en qué se diferencia del cuestionario? La encuesta es el método de digamos, con el que vamos a investigar. Es decir, no es solo el cuestionario. El cuestionario es el instrumento con el que preguntamos. Generalmente tiene preguntas cerradas y todos hemos contestado una encuesta. Más o menos sabemos para dónde Yo va. lo sé, de hecho... Pero te voy a preguntar, no, quiero que lo respondas vos. ¿Qué sería una pregunta cerrada a diferencia de una pregunta abierta? Una pregunta para cerrada... el que lo está escuchando y no estuvo Bueno, en la cocina del show. Para el que contestó una encuesta alguna vez, lo debe saber, hay un número limitado de categorías para elegir. Generalmente es una respuesta única. Puede haber respuestas múltiples, es decir, elegir más de una. Deberían ser todas las preguntas... Deberían ser diferentes, es decir, y no deberían ser mutuamente excluyentes, es decir, ninguna categoría que tenga esa pregunta debería poder ser metida en la otra, para hacer más sencillo la cosa. A ver, les voy a tirar el caso. Nosotros metimos una encuesta en Twitter o en Instagram. En Twitter. En las dos, me parece, A ver en si ambas redes. cumplimos con las condiciones. Nuestro Twitter, obviamente, es @titloentrámite, igual que el Instagram, que ya está en funcionamiento y en plena interacción. Síganos, porfis. La pregunta es... Bueno, vamos a hacer una encuesta para hablar de encuestas. ¿Confías en las encuestas? Y las opciones, las categorías serían sí, no, no sé y depende, que sería, bueno, invitaba a reflexionar. ¿Esa sería una pregunta abierta, la última? Sería abierta si vos podés escribir, si no, no. Bueno, dice de hecho, depende y desarrolle. depende incluye el sí, el no y el no sé. O sea, ya ahí hay una discusión sociológica en nuestro grupo, pero hay que ver, ahí es una discusión. Digo, esas cuestiones, ¿no? Como las cosas que te hacen elegir en las preguntas, por ejemplo, entre estoy de acuerdo, en desacuerdo o ni acuerdo ni en desacuerdo. ¿Sirven, no sirven? Ahí hay como una decisión medio metodológica o también, digamos, de posturas teóricas. Son relativas las encuestas, como todo. Es como muy empírico a veces, como se acerca mucho a preguntarle a una persona, pero a veces vienen muy cerradas también. Depende mucho de la interpretación, queda libre la interpretación del entrevistador, del... Hay algo que por ahí lo podemos charlar más adelante, pero que yo quería introducir, que es esto de que si le pifiaron o no las encuestas en la elección que terminó dando como Alberto Fernández como presidente. Manu las quiere hundir y vos las querés salvar. Es que para mí ninguna erró. Apa. ¿Qué defensa? A ver la defensa corporativa. Como ninguna erró si ninguna dio el resultado acertado. Vos tenés los números, los últimos números, ¿no, Manu? Más o menos, ¿no? Bueno, yo trabajé para unas consultoras y les daban los números. Solamente que la interpretación de la persona que estaba ahí falló. Porque ahí tenés, digamos... Bueno, pero no falla entonces si el resultado que vos estás lanzando por H o por B, si metodológicamente lo hiciste bien y los resultados que tuviste en la cocina estuvieron bien, pero los que publicaste no, porque creíste que no estaban atinados. ¿No falla igual la interpretación del que armó esa encuesta y la publicó? Ah, bueno, pero no falló la encuesta. Falló el sociólogo, digamos, o el... Pero la si encuesta querés, es un conjunto de investigadores detrás, digamos. Sí, no es ahí un ente en sí misma, digamos. Falla cuando el investigador también falla, digamos. Se pueden dar varias cosas simultáneamente, pero en general se dan dos cosas. Que tengas mal la metodología o que seas un mal observador, digamos. O también tres, que quieras publicar algo adrede mal, digamos, ¿no? Hay mucha relación entre quién te está pidiendo la encuesta, digamos. A quién se le estás haciendo. Sí, también hay una relación con la realidad misma, porque en algún punto las encuestas que hacemos están atadas a la realidad.
digamos. Es decir, las contesta gente y nosotros vivimos en una realidad donde hay ciertas creencias. Entonces, cuenta una persona muy allegada, Alberto Fernández, que es una encuestadora muy famosa, llegó a los números, le daba 14% de diferencia y cuando los miró dijo, no puede ser. Cuando se los llevó Alberto Fernández dijo... Eso en las PASO. ¿Y qué pasó después? Porque también las Bueno, encuestadoras vamos por partes. le pifiaron. No, bueno, vamos por partes, dijo ya que le estoy Pero digo, o sea, está bien. Tenés esa primera parte en la cual nadie podía vaticinar ese resultado y por cierta cuestión de saturación entre sí, ninguno arriesgó algo distinto a lo que la masividad estaba arriesgando, digamos. Yo creo que... Pero ¿qué pasa después? Cuando todos, en vez de subestimar a Alberto Fernández, lo sobreestiman. Bueno, O es subestiman un a poco Macri. más Depende complejo eso. la lógica. Yo diría que se cuidaron las consultoras con los datos que publicaron. No es que no les habían dado un resultado más o menos parecido, 48-40. De hecho, conozco gente que con muy pocos recursos llegó a esos números. Sino que cuando le dieron esos números, acomodaron en función de la elección anterior. Eso es un recurso que se usa igual, ¿no? Yo estuve investigando para el programa encuestas emblemáticas que en algún punto dieron resultados que no fueron los que después se replicaron en la realidad y se hablaba como de que hay, por ejemplo, hubo un referéndum en Australia en el 2019, Australia como un país que siempre en sus encuestas fue muy preciso, que le pifió. Y lo que se decía era que desde el 75 no se hacía un referéndum, por lo tanto no tenían resultados con los cuales comparar y ponderar determinadas cuestiones. Esto es lo que pasó en este caso sí se pudo comparar, pero se comparó mal. ¿Estuvo mal esa comparación? No, porque no es una comparación, se acomoda, se hace una ponderación en función de el resultado de la elección anterior. Entonces ahí cuanto más vos empezás a tocar una muestra, menos fiel es el dato que tenés si tu muestra no es demasiado buena. Yo creo que más allá de la cuestión metodológica, hay una discusión casi ética y filosófica de si confiar o no, si las encuestas permiten captar la realidad social en sí misma, digamos. Y un poco nos lleva a la discusión, no a nosotros, sino a la disciplina en sí misma, de si es posible captar, si es medible, si es posible captar la sociedad, si es posible captar, recolectar información sobre la sociedad, que nos lleva, digamos, casi a un punto inicial de la disciplina. No sé si estamos en ese punto, pero sí que trae discusiones previas. Sí, a ver, por ejemplo, para salirnos un poco de la lógica de la encuesta como solamente electoral. De las ciencias sociales, digo, en general. Y bueno, la encuesta permanente de hogares, o la EPH, es una encuesta que se hace para medir directamente datos sobre trabajo, poblacionales, y que lo hace el INDEC. Lo hizo siempre, digamos. Y tiene tiene legitimidad, total legitimidad. No solo tiene legitimidad, sino que se hace política en función de esos datos. O, qué sé yo, los datos de pobreza que saca la UCA. Van por ahí también. Sí, datos sociodemográficos en general. Sí, y al mismo tiempo, mientras estas no funcionan o funcionan, hay una inmensa cantidad del ámbito privado que se siguen usando. Se usan en la investigación de mercado, se usan encuestas, satisfacción de clientes. Tengo varias anécdotas. Investigación de mercado. No las voy a contar todas, pero se miente mucho ahí también. No importa, pero lo que digo es que se usa como instrumento para tomar decisiones. por distintos intereses, para planificar y buscar formas de acción ante la realidad. Sí, sí. Sobre todo para tomar decisiones sobre qué productos sacamos, por ejemplo. Para, no sé, una empresa como, no quiero decir ninguna marca, pero imagínense la que empieza con U, que tiene varias... Y termina en Lever. Lever. Hay algo del orden de que también es uno de los pocos métodos que permiten captar tanta masividad de opiniones, ¿no? Bueno, ahí empieza un poco a aparecer este texto de Bourdieu que veníamos discutiendo, que se llama La opinión pública no existe. Lo recomendamos, tiene 7 páginas, es muy amable de Sí, lectura. es muy Bourdieu igual, qué sé yo. Yo no lo recomiendo. Como no recomiendo en general los textos de Bourdieu, por lo menos estos articulitos. Pero bueno, nada. Es amable y es una opinión, digamos. No es Uno amable. puede Nada de estar Bourdieu es amable. acuerdo. Pero no importa, no es el tema de discusión. Me parece que
tiene como siempre, tiene uno o dos argumentos. No nos están dejando discutir, No, digamos, ya sé, digamos todo, digamos todo. Falta que nos corten los micrófonos. No, bueno, yo creo que sí es recomendable, tiene 7 páginas y lo que hace Bourdieu en este texto, a priori, es cuestionar que la encuesta sea un método viable para captar la opinión pública, que exista tal cosa como la opinión pública, digamos. Yo de pronto difiero con algunas cosas, me parece que también hay que leerlo a la luz de su contexto, en el cual no había habido tal avance de las encuestas como el que hay hoy en día. Sí, yo creo que, digamos, la opinión pública, así como tal como la presenta Bourdieu, es medio falso el texto en algún punto, porque Bourdieu presenta que a los fanáticos de la opinión pública no creen que no exista la opinión pública. Ellos saben muy bien que no existe, sino que es algo que se va constituyendo a partir de distintos discursos. Creo que la crítica que le hace a Bourdieu es medio floja en ese sentido. Bueno, Fede sabemos que no lo quiere mucho a Bourdieu, pero para levantarlo un poco también hay que decir que es casi un clásico de la sociología. Sí. No solamente es un clásico, Sin el caso. sino que parcialmente los textos más recomendados de Bourdieu son los trabajos de campo. Eso ahí es donde descolla. Yo creo que todo lo demás no es que hace un poco... No, obviamente no hace aguas. Sería un boludo si dijera eso. Pero me parece que su fuerte está en el trabajo sobre el gusto. ¿Cómo se llamaba? El sentido social del gusto. Me parece que es muy bueno. Pero más allá de eso, a mí me parece que el instrumento de la encuesta, lo que pone a favor de la sociología es su carácter científico. A mí me parece que lo que hace es eso, levanta la posibilidad de que se la considere como una disciplina científica. Insisto con esto porque es la discusión inicial que se da a su propio lugar dentro de la comunidad científica. Sí, bueno, es un instrumento de medición, digamos, poder generar estadísticas y porcentajes al respecto de la realidad, que en sí misma es muy difícil de medir, es un valor agregado, digamos, me parece. De hecho, en Argentina no necesariamente ingresa la sociología y las encuestas dentro del área de la opinión pública. Eso es bastante más novedoso. En realidad ingresa por el lado de la demografía, lo que se llamaba morfología social. ¿En qué año tenemos data? A finales de los 30, a principios de los 40, se empiezan a formar los primeros institutos de sociología que sacan estadísticas, censos, que participan dentro de los armados de los censos. Bueno, un censo no es una encuesta. Bueno, pero que participan dentro de la construcción de cuestionarios, que participan dentro de la construcción de variables y de categorías, y de los datos demográficos, sociales, de población, de natalidad. Todos esos datos fueron como los primeros a los cuales se apuntaba conseguir y captar en función de un proyecto de país de planificación y muy en línea con lo que a finales de los 30 y a principios de los 40 se empieza a ver políticamente. Decís, digamos, también con el peronismo, ¿no? ¿Un poco? Una cosa que arranca antes del peronismo Sí. y que el peronismo lo resignifica en función de otro proyecto o con continuidades y rupturas, pero necesariamente eso. Ahí hay como una discusión sobre si el peronismo hace uso de algo que no estaba muy en la moda en ese momento o lo levanta definitivamente. Bueno, en realidad, dependiendo no el autor, pero digamos como una cierta tradición sociológica, vos podés pensar que ya existía esa forma de practicar la sociología o que sencillamente la inventa el peronismo. La realidad, depende del autor, te pueden decir cosas distintas. Sí, la realidad es que las encuestas de opinión pública, digamos, tienen masividad a partir del retorno de la democracia, digamos. En Argentina. En Argentina. Yo tengo un dato acá que es el primer hito de las encuestas de opinión pública, que acá nuestro productor, que es realmente fanático de la política de Estados Unidos, probablemente no me deje mentir. En 1936, en la elección de Roosevelt contra Alf Landon, se hicieron 2 encuestas. Una que tenía una base de 2.3 millones de personas, que da la victoria o vaticina la victoria del candidato republicano, en este caso Landon, y otra de un tal George Gallup, que con una base mucho más chica, pero con mejor metodología, predice efectivamente lo que va a ser la victoria de Roosevelt, que después fue elegido como, creo que 4 veces. Ese es como el primer hito de las encuestas dentro de la opinión pública. Bueno, no necesitas encuestar tanta gente. Digamos. Bueno. O sea, evidentemente le habían pifiado.
Evidentemente su metodología no era la correcta. Había muchos recursos, quizás. No es casualidad que Manu mencione encuestas o investigaciones sociales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Argentina, la tradición que nosotros estábamos mencionando, justamente se ve reflejada en el modelo norteamericano de práctica de sociología, de la disciplina. Muy metido con los problemas sociales y muy metido con la tradición positivista y por lo tanto con medir los problemas sociales de una forma más vinculada a las ciencias naturales. ¿No? ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. Vos hiciste la materia conmigo, así que... Puede ser, sí. A ver, es cierto eso que vos decís, pero no alcanzan en Argentina muy fuerte las encuestas a ser tan masiva como a partir de los 80. Eso es una realidad, digamos, de los números. Ahora, es cierto que, digamos, Gino Germani, es el fundador de la carrera de sociología, viene con las ideas norteamericanas. De la UBA. De la UBA, sí. Sí, siempre medio muy unitarios, ¿no? Permiso, hacemos momento Lego, ya que estamos. La pregunta que tenía para la mesa. Presentate primero. Yo soy el productor, me llamo Julián, mucho gusto a todos. Acá, also known as... Bufaleando. Bueno, sí, la pregunta... muchas gracias por la introducción igual. La pregunta era por qué, digamos, la base de las encuestas es que damos por sentado de que a cierto, digamos, núcleo de gente va a pensar lo mismo. Digamos, que una persona probablemente piense lo mismo que su vecino. Porque eso se da por sentado. Es una gran pregunta. No entendí la pregunta. Digamos... O sea, a ver si entiendo bien. La pregunta va por este lado, va... ¿Por qué le aplicamos a todo el mundo el mismo cuestionario? Y porque te permite comparar, te da No, al contrario. ¿Por qué damos por válida la muestra, digamos? Porque damos por válida que si vamos a una zona geográfica del país, digamos, esto, digamos, lo que se denomina muestra, digamos, que se da por sentado que todo el resto va a pensar lo mismo, digamos. Que la gente que vive cerca va a pensar parecido, la gente del mismo estrato social va a pensar parecido. Bueno, es, digamos, estadística eso. O sea, es decir, ahí depende cómo vos te acerques a la muestra que armaste, digamos, que encontraste. Pero en teoría vos, si a un mismo cuestionario se lo aplicás con cierta cuestión de aleatoriedad estadística que no voy a explicar en este momento porque es muy larga. Que todos tengan la misma posibilidad de ser encuestados, digamos, Exacto. para decirlo fácilmente. Bueno, debería darte una distribución normal, ¿no? La famosa esa campana de distribución normal que, digamos, es lo que pide la estadística. Entiendo que pueden googlear distribución normal y lo van a ver. Es muy fácil. Es más fácil hacer eso que yo lo explique. Nos mandó a googlear. Bueno, entonces, en ese caso, todos tienen la misma posibilidad de contestar. Entonces, en teoría, más o menos deberían estar representadas todas las posiciones. Ahora, es cierto que hay una pregunta ahí que es, en algún punto, si querés saber todas las posiciones, tenés que censar. O sea, tenés que hacerle una pregunta a todos. Te saco del quilombo, les puedo tirar un dato espectacular. A ver. Los tres, digamos, grandes, no sé si grandes, autores que marcan la tradición que les nombré y que medio que meten la investigación social y las encuestas de una forma sistemática, adivinen qué profesión tenían. No eran sociólogos. Obviamente no eran sociólogos ni se catalogaban como sociólogos, no se definían como sociólogos. Pero por supuesto, eran los tres abogados. Los tres abogados. De hecho, pertenecían no solamente a una comunidad que daba clases de sociología y que eran todos abogados. Absolutamente. Al final nuestro título se cumple más. Yo solamente que digo nunca. que no es casualidad. No es casualidad que vos hayas dicho lo de Estados Unidos y el modelo estadounidense. Y no es casualidad que este programa o este podcast se llame... Mi vieja quería un abogado. Saben que pueden nuevamente comentar en Twitter y... ¿Te gustó el dato? Te seguís sonriendo porque es muy bueno. Les tiro los nombres por la duda para que vean que si no parece que estoy mintiendo. Pueden ir a buscarlo y cotejar con las fuentes. Ricardo Levene, ¿sí?
Ricardo Levene, Renato Treves y Miguel Figueroa Román. Ahí los tienen los tres abogados. Los 3 hombres cis. Sí, exactamente. Los 3 se autopercibían abogados y no sociólogos. No me acuerdo qué iba con esto. Era solamente para sacarte el quilombo, ¿no? No, creo que no estaba tan en un quilombo. Y ahora se viene lo que todos estábamos esperando, y todos juntos, escena de desnudos. No, bueno, Manu tiene acá unos datos de color muy interesantes respecto a las encuestas. No son tan interesantes ni son tantos, pero bueno, gracias por venderme así. No, en realidad lo que yo les iba a contar hoy, cuando estaba haciendo esta investigación muy exhaustiva respecto de las encuestas, googleé encuesta, a ver qué pasaba, porque siempre hay que googlear a ver qué pasa. Y los 3 primeros resultados que me dieron, a modo de noticias, vieron que les dan resultados y 3 noticitas, la primera es, elecciones en Boca, ¿cómo dan las encuestas que manejan los 3 candidatos? 2. Aprobación de Piñeira. Cae a mínimos históricos en las últimas encuestas. Y la última es encuesta incómoda, los 3 dirigentes con peor imagen. La fotito era una foto de Macri. Dato. Hashtag noticitas. Me encantó. Bueno, y tenemos nuestra propia experiencia personal, ahora sí, la experiencia colectiva de las redes, y tenemos a Rasta. Bueno, vos vas a contarnos qué es lo que pasó en Instagram esta semana. Pasó de todo. Instagram giró alrededor de @título en trámite. Hicimos un par de encuestas que las hizo nuestra otra CM, que es Juli, que hoy no puede estar presente, lamentablemente. Estuvo preguntando por qué contestamos encuestas, ¿no? En las redes sociales. Aparte de que sea tan fácil como apretar un botón, ya ni siquiera un botón, porque es una pantalla. Gente que se siente que su opinión vale. Nos habla Marea da Delgado. Vamos a violar la privacidad de las personas. Avisamos ahora. Eso la gente lo sabe cuando se mete en Instagram y en Twitter. Exactamente. Ahora lo tenemos nosotros, que por lo menos casi que nos conocen a esta altura. También preguntamos para qué sirven las encuestas, si creen que sirven para algo. Y dice, porque es vital para conocer otras opiniones o para conocer qué está pensando las personas claramente. Gente que se equivoca y responde de otra cosa. Dice, no, perdón, me equivoqué. Está bien, no pasa nada, Mariano Retorta, te perdonamos. Está todo bien. Y nada, básicamente esas fueron las respuestas más interesantes. La más lo queremos mucho, pero no. Vamos a sesgar nuestras respuestas en torno a esto. Lo que yo les quiero preguntar acá en la mesa, no sé, algo que juego yo cuando me hacen una encuesta es averiguar qué quiere saber de verdaderamente la persona que está preguntando de atrás o la persona que encarga la encuesta. Me gusta jugar a hacerme el sociólogo y a responder las encuestas esperando a que llegue esa pregunta que decís, esto es lo que de verdad querés. Se pueden preguntar, ¿cómo te llamas? Bueno, eso no, pero ¿vos decís ¿dónde vivís? Pensar cuál es la respuesta que querés que diga? No, sí, también, porque para eso mentimos también en las preguntas, pero ¿qué verdaderamente están buscando saber? Porque uno tiene una encuesta con un sentido más o menos y después hace un montón de preguntas que le pegan el palo, pero esta es la pregunta que, no sé, te vienen preguntando a quién votaste en la elección pasada y de repente dice qué pensás del vestidito que usó Antonia en la revista de Gente, ¿viste? Dice, ¿qué onda? Hay un método bastante... ¿Esta pregunta? Bastante... ¿Qué encuestas participás vos? Bizarro o explícito que me tocó laburando para una consultora, que es que ellos te tiran 3 o 4 preguntas, qué sé yo, y en la pregunta 10, por ejemplo, te dicen, estamos evaluando la imagen que tenés que hay de ciertos candidatos. A vos te tocó Pirulito, que es para el que trabaja esa consultora, ¿no? Ese como que te engañan, ¿no? Como, pero sí, tienen como esos ganchos que decís, ok, esta está pagada por fulanito de tal, ¿no? Acordate que no estás con el micrófono. Sí, sigue hablando. La situación, para que se entienda, el Rasta le respondió sin el micrófono. Por favor, dejen esto después de la edición. Bueno, no sé si alcanzamos saturación teórica, pero nos estamos riendo mucho. No, es que el tema es complejo porque tenemos que tener seriedad porque depende de eso nuestros trabajos. Claro. Digamos, no actuales, pero como disciplina. Y al mismo tiempo, la realidad te choca de frente a la pared porque lo que ves es que todo el tiempo la están deslegitimando a la encuesta como instrumento. Yo quería hacer un comentario ahí.
un poco más solemne, que es el mundo de las encuestas, o si quieren, de la consultoría, tanto de investigación de mercado como de opinión pública, es un lugar que le da laburo a muchos sociólogos. Es una opción Por para favor. laburar. No, pero No en nos serio. deslegitimen que comemos con esto. Claro, exactamente. Pero no solo eso, sino que es un laburo que vos podés hacer ni bien entras a la carrera, o sea, tranquilamente una persona que está estudiando sociología puede ser encuestador o puede ser un pequeño asistente de investigación. De hecho, yo lo fui. Fui todo, creo. Todo eso que mencioné. Y tiene su legitimidad también. Académicamente quedan medio bastardeadas las encuestas, o por lo menos este mundillo. Sí, yo creo que más que académica, mediáticamente en realidad quedan bastardeadas, porque es esta intención, digo, como también creer que la encuesta sirve para predecir, de pronto es un instrumento que sirve para describir, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo hacemos encuestas que tienen que ver con cierta cuestión de la percepción de los espacios públicos y etcétera, me voy a spoilear. Pero realmente son útiles para uno como investigador conocer opiniones, percepciones, incluso sentimientos respecto de diversas cuestiones. Digo, están deslegitimadas en el ámbito electoral sobre todo, y a partir de esta cuestión mediática y de lo que ustedes muy bien hablaban del tema que el Rasta introdujo de los intereses políticos, económicos que hay detrás de quien financia esas encuestas. Pero me parece que como instrumento sería un error decir que quedan deslegitimadas. Hay algo que decía Fede en el cierre del programa anterior, que yo creo que tienen un poco las encuestas. Yo doy clases, ya lo dije la otra vez, de SPSS. Es tremendo el podcast del currículum de Franco. Bueno, pero algo muy curioso fue, la otra vez le dimos a los pibes, como examen final, una base de datos para que la procesen y vean los cruces que ellos quieren, ¿no? Y yo les di una base de datos, qué sé yo, muy estándar de opinión pública. Y los pibes y las pibas agarraron y la dieron vuelta y sacaron un montón de datos de ahí. Y se preguntaron cosas, investigaron a partir de un dato ya dado, ¿no? Hay algo, perdón, la interrupción, pero dentro de la carrera también, materias que te dejan intervenir en todos los pasos de la investigación. En uno de ellos, la formación y la conformación y la discusión de preparación del cuestionario son en general mucho más ricas al momento de ir a buscar esos datos, de aplicar esa encuesta. Digo, también todo el trabajo que hay previo de, bueno, qué tipo de preguntas hacer, qué es lo que estás buscando con esas preguntas, y obvio esto que vos bien decís del tema del procesamiento de esos datos. Previo a la conformación, la confección de ese cuestionario es un momento muy rico también. No solo eso, sino que yo creo que la encuesta falla cuando intenta predecir, pero muchas veces puede tener un poder descriptivo bastante importante, sobre todo si nos preguntamos cosas medianamente interesantes. Y sobre todo, esto iba a decir, los pibes encontraron nuevas preguntas a partir de esa base de datos, que encontraron segmentos poblacionales interesantes para indagar y tal vez triangular, que sería triangular, sería agarrar otra opción metodológica más cualitativa y hacer entrevistas a gente con ese perfil más o menos sociodemográfico. No quiero extenderme demasiado, pues sería otro tema. Profundizar desde otro punto de vista, para decirlo. Exactamente. Está bien. A mí me parece que destacable el hecho de mencionar que, aunque ahora en la opinión pública estén muy metidas y tengan mucho capacidad de entrar en los medios, en las encuestas de opinión pública, la realidad es que se usan en muchos otros aspectos, en muchas otras áreas de sociología y de distintos ámbitos públicos y privados. Sí, no solo es de sociología, ¿no? O sea, No, obvio, de muchas disciplinas. Yo les propongo 2 encuestas para ir cerrando el tema de las encuestas. La primera es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué les gusta más? 1, participar dentro de la construcción de los cuestionarios, participar de la recolección de los datos o del análisis. del análisis. A mí me gusta la parte previa a la confección del cuestionario. Por supuesto, nunca la recolección. Nadie quiere recolección. Yo tampoco. No, es una experiencia muy enriquecedora, pero muy tediosa. Siempre igual. Yo sigo haciendo encuestas, ya me recibí, pasa, pero no lo disfruto. Lo hice en recolección en call center y no es recomendable, pero es un buen primer trabajo. Es un buen primer laburo. De hecho, probablemente muchos todos, ¿sí? Me dicen de atrás, todos probablemente hayan arrancado con eso o hayan pasado por eso en algún momento de su trayectoria profesional, ¿no?
Y la segunda encuesta que les había dicho, no, yo no dije, ¿no? Que me gusta. Ah, No. nunca decís. Eso Y no- bueno, viste, porque ustedes no repreguntan, yo tiro la pared y nunca me la devuelven. A mí me gusta, la verdad, el análisis. Sí, Sí, me parece, siento como que es un poco más difícil. Quizás solamente desde el desconocimiento, pero lo siento así, desde afuera siento que es más difícil. Más difícil que formular las preguntas correctas es sacar la información adecuada, decís, de esas respuestas. La información adecuada no, interpretarlo según lo que vos querés interpretar. Bueno, pero no hay una cierta cuestión de interpretación al momento de la realización del cuestionario también. Me saca el micrófono, Franco, me saca... Está ansioso, quiere decirnos otro trabajo que Creo tuvo que hay una capaz. trampa en tu encuesta porque hay una pregunta. O sea, si vos haces esa pregunta, tenés que tener una tercera categoría que sea ambas, ¿no? Es decir, te puede gustar también esa otra parte. Dale. Y bueno, es Bueno, poco exhaustiva la pregunta. Me parece muy bien. Ahora te doy una pregunta que... La segunda encuesta, que esta sí, es para cerrar y aparte, para que sea bien metodológicamente aplicada, ¿sí? A ver. Vamos a ponerla en Instagram, o no sé si la vamos a poner en Instagram, pero yo la sugiero acá. ¿Les gustó este programa? Porque si les gustó este programa, yo les tiro las categorías. 1 es sí, 2 es sí mucho, 3 es sí, voy a retuitear y compartir a todos mis amigos y conocidos. Y el cuarto es todas las anteriores. ¿Esa está bien metodológicamente? Para mí, me faltó el no, pero en todas las anteriores. No es una va con mi opción. respuesta. Está bien, estamos forzando la respuesta, ¿no? Es un poco sesgada, pero Sí. me parece que... Hay veces que hay que apelar al público firme, hay que... Sí, ya damos por sentado además que la realidad nos va a dar la razón en tanto sí mucho y sí a todos, por favor. Bueno, les agradecemos nuevamente a los que participaron de la encuesta para este programa, para sugerir el tema de este programa. Sigan, obviamente, comentando para ver qué les gustaría que hablemos en los próximos programas. Y también, disculpa la Vas a interrupción, vender, vas a Rudy. hacer lo que yo iba a hacer. Voy a hablar un poquito de las redes. No, ahí también van a encontrar cierta profundización de algunas cosas que nosotros vamos mencionando, que en media hora, 40 minutos es muy difícil profundizar y además sería muy tedioso. Y una cuestión más del orden de la bibliografía. Hay hilos muy interesantes en Twitter, que el Rasta, que ya tuvimos el placer de escuchar, sabe desarrollar muy bien. Así que les recomiendo mucho que nos sigan en las redes porque es interesante. Repetirlo, ¿cómo es? ¿cuánto? @título en trámite en Twitter y @título en trámite en Instagram también. Muy bien. Yo quería dejar un pequeño chivo de la cortina con la que arrancamos. Nos la cedió un amigo de la casa. El tema ese grubero con el que arrancamos es de Alejo Santani. Pueden seguirlo en Instagram, @santa o Alejo Santani. Y va a estar ahí y van a ver todos los beats y todas las cosas que sube un amigo de la casa. Y también quería pasar otro chivo, que es el de nuestra cortina de cierre. Es un tema de un amigo de la casa, de su propia casa, porque grabamos en su casa, Agustín Pipichelo en Spotify. El tema se llama Idioma y también creo en Instagram estás como Agustín Pipichelo, ¿no? Bueno, dijo exacto, porque no hablaba el micrófono, así que nada, también ese chivo. Y otro chivo, pero este es personal, no personal mío, sino de la banda del Título en Trámite, Sí. se viene un especial de Navidad y un especial de fin de año. Apá. ¿Sí? Solamente lo dejo ahí. Van a ir viéndolo por Twitter y por Instagram. Solamente lo dejo colgado. ¿Está bien? Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo capítulo. ¿Está bien? ¿Esto qué fue? Esto fue Mi vieja quería un abogado. Nosotros somos la banda del Título en Trámite. ¿Y esto fue? Y esto fue Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Hasta la próxima.